Los israelitas estaban en un viaje. Dios les había prometido una tierra propia, una tierra que emana leche y miel. Esta tierra era Canaán. Guiando a los israelitas estaba un cofre sagrado llamado el Arca de la Alianza. Representaba la presencia de Dios entre ellos. Dios estaba con ellos, guiándolos y luchando por ellos. El arca era un recordatorio del poder y la santidad de Dios. Era una señal visible de que Dios estaba guiando a su pueblo a la victoria. Con el arca entre ellos no tenían nada que temer, o eso pensaban. La primera ciudad que encontraron fue Jericó. Esta ciudad no era cualquier ciudad, era una de las más antiguas y fortificadas de la región. Sus muros eran legendarios, conocidos por su impenetrabilidad y su capacidad para resistir asedios prolongados. Era una ciudad poderosa con muros fuertes. Los habitantes de Jericó confiaban en la seguridad que les proporcionaban estas murallas, creyendo que nadie podría atravesarlas. Pero Dios tenía un plan. Les dijo a los israelitas que marcharan alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Esta instrucción parecía extraña y sin sentido para muchos, pero los israelitas confiaron en la palabra de Dios y obedecieron. El 7º día, marcharon alrededor 7 veces. La tensión aumentaba con cada vuelta, y los habitantes de Jericó observaban con asombro y temor desde sus murallas. Entonces, tocaron sus trompetas, y los muros de Jericó se derrumbaron. Fue un momento de asombro y terror para los habitantes de Jericó, y de triunfo para los israelitas. Los israelitas estaban llenos de alegría. Habían logrado lo imposible, y su fe en Dios se fortaleció aún más. Habían visto el poder de Dios de primera mano. Este milagro no solo les dio una victoria militar, sino que también reafirmó su creencia en la protección y guía divina. Seguramente, podrían vencer cualquier obstáculo con Dios de su lado. Con esta confianza renovada, se prepararon para su próxima batalla. Pero su próxima batalla sería un marcado contraste. A pesar de su reciente victoria, no estaban preparados para lo que les esperaba. Una ciudad mucho más pequeña, Hai, los esperaba. A simple vista, parecía una tarea fácil en comparación con Jericó. Confiados por su victoria anterior, los israelitas se lanzaron a la batalla. No tomaron las mismas precauciones ni buscaron la guía de Dios como lo habían hecho antes. Pero esta vez, fueron derrotados. La derrota en Hai fue un duro recordatorio de que no podían confiar solo en su fuerza y habilidades. Necesitaban la guía y el apoyo constante de Dios para tener éxito. La derrota en Hai fue impactante. ¿Cómo pudieron perder, especialmente después de una victoria tan milagrosa en Jericó? La respuesta, como se vio después, estaba en el pecado de un hombre, Acán. Dios había dado instrucciones muy específicas sobre el botín de guerra de Jericó. Todo debía ser destruido, considerado sagrado para el Señor. Pero Acán, impulsado por la codicia, había tomado en secreto algunos de los tesoros prohibidos para sí mismo. Los escondió en su tienda, pensando que sus acciones pasarían desapercibidas, pero Dios todo lo ve. Sección 4. El peso del pecado. Cómo las acciones de una persona afectan a toda la comunidad. El pecado de Acán tuvo consecuencias de gran alcance. No fue simplemente un acto aislado de desobediencia, sino una transgresión que afectó a toda la comunidad de Israel. La historia de Acán nos muestra cómo una sola acción puede tener un impacto profundo y duradero en la vida de muchas personas. No se trataba solo de unos pocos artículos robados. Los objetos que Acán tomó eran sagrados y estaban destinados a Dios. Al tomar estos objetos, Acán no solo desobedeció una orden directa, sino que también violó la santidad de lo que estaba consagrado. Este acto de desobediencia fue una traición a la confianza que Dios había depositado en su pueblo. Su desobediencia había roto el pacto con Dios. Este pacto no era solo un acuerdo entre Dios y Acán, sino un compromiso sagrado entre Dios y toda la nación de Israel. La ruptura de este pacto significaba que la protección y las bendiciones de Dios se retiraban de la comunidad, dejando a todos vulnerables y expuestos. Y debido a esto, toda la comunidad sufrió. La angustia y el dolor no se limitaron a Acán y su familia, sino que se extendieron a todos los miembros de la comunidad. La desobediencia de uno llevó a la aflicción de muchos, mostrando cómo nuestras acciones pueden tener repercusiones mucho más allá de lo que imaginamos. Se enfrentaron a la derrota en la batalla. La pérdida en el campo de batalla fue una consecuencia directa del pecado de Acán. Sin la protección divina, los israelitas fueron derrotados por sus enemigos.
lo que llevó a una pérdida de vidas y a una crisis de confianza en su liderazgo y en su misión. Su fe se vio sacudida. La derrota y el sufrimiento hicieron que muchos comenzaran a cuestionar su fe y su relación con Dios. La confianza que tenían en la promesa divina se tambaleó, y la comunidad se encontró en una crisis espiritual, buscando respuestas y consuelo en medio de la adversidad. Las consecuencias del pecado son siempre mayores de lo que pensamos. El pecado de Acán no solo afectó su vida, sino que creó un efecto dominó que impactó a toda la comunidad. Cada acción tiene una reacción, y el impacto de nuestras decisiones puede extenderse mucho más allá de lo que podemos ver o entender en el momento. Las acciones de Acán nos recuerdan que el pecado no es un asunto privado. Cada decisión que tomamos tiene el potencial de afectar a quienes nos rodean. La historia de Acán es una advertencia sobre la importancia de la obediencia y la responsabilidad comunitaria. Nos muestra que nuestras acciones, buenas o malas, tienen un impacto en la vida de los demás. Afecta a todos los que nos rodean. La desobediencia de Acán llevó a la pérdida y al sufrimiento de toda la comunidad. Nos recuerda que nuestras acciones no ocurren en un vacío, sino que tienen repercusiones en la vida de aquellos con quienes compartimos nuestras vidas y nuestras comunidades. Cuando elegimos desobedecer a Dios, tiene un efecto dominó, impactando a nuestras familias, nuestras comunidades e incluso nuestra relación con Dios. Cada acto de desobediencia puede desencadenar una serie de eventos que afectan a muchos, subrayando la importancia de vivir de acuerdo con los principios y valores que nos guían. Sección 5. Confesión y arrepentimiento. El camino al perdón y la restauración. Cuando se descubrió el pecado de Acán, él confesó, pero ya era demasiado tarde. Él y su familia enfrentaron las consecuencias de sus acciones. La historia de Acán es trágica, pero también ofrece esperanza. Aunque Acán enfrentó el juicio, la historia destaca la importancia de la confesión y el arrepentimiento. Cuando pecamos debemos confesar nuestra maldad a Dios y buscar su perdón. El verdadero arrepentimiento conduce a un corazón cambiado y un deseo de alejarse del pecado. Sección 6. Lecciones para hoy. La relevancia permanente de la historia de Acán. La historia de Acán, aunque antigua, contiene poderosas lecciones para nosotros hoy. En el libro de Josué, encontramos la historia de un hombre cuyo acto de desobediencia tuvo consecuencias devastadoras para él y su comunidad. Esta narrativa no es solo un relato histórico, sino una advertencia y una guía para nuestras vidas modernas. Nos recuerda que Dios es santo y que se toma el pecado en serio. La santidad de Dios es un tema recurrente en las Escrituras, y la historia de Acán subraya la importancia de vivir una vida que refleje esa santidad. No podemos tomar a la ligera nuestras acciones y decisiones, ya que tienen un impacto profundo no solo en nosotros, sino también en quienes nos rodean. Pero también nos recuerda que Dios es misericordioso y perdona. A pesar de la gravedad del pecado de Acán, la Biblia nos muestra que Dios está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente. Este es un mensaje de esperanza para todos nosotros, ya que todos hemos fallado en algún momento. Cuando desobedecemos, debemos confesar y arrepentirnos. La confesión y el arrepentimiento son pasos cruciales para restaurar nuestra relación con Dios. No se trata solo de reconocer nuestros errores, sino de tomar medidas activas para cambiar y alinearnos con la voluntad divina. Debemos buscar vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. La obediencia no es una carga, sino una forma de vida que nos lleva a experimentar la plenitud de las bendiciones de Dios. Al seguir sus mandamientos, encontramos paz, propósito y dirección en nuestras vidas. Dios desea bendecirnos y estar en una relación con nosotros. Su deseo es que vivamos en comunión con Él, disfrutando de su presencia y de las bendiciones que provienen de una vida de fe y obediencia. Esta relación es la base de nuestra existencia y la fuente de nuestra verdadera felicidad. Él quiere pelear nuestras batallas y guiarnos a la victoria. Enfrentamos muchas luchas en la vida, pero no estamos solos. Dios está con nosotros, dispuesto a luchar por nosotros y a guiarnos hacia la victoria. Su fuerza y sabiduría son nuestras armas más poderosas, pero debemos elegir caminar en sus caminos y confiar en su plan. La elección es nuestra. Podemos seguir nuestro propio camino, lleno de incertidumbre y dificultades, o podemos confiar en el plan de Dios, que nos lleva a la vida abundante y eterna. La historia de Acán nos desafía a tomar decisiones sabias y a vivir de acuerdo con los principios divinos.